va a presentar el enfoque inicial de diagnóstico y manejo del paciente con dolor lumbar en el consultorio de ortopedia. Mi nombre es Cristian Franco, soy residente de segundo año de la Universidad de Antioquia. Los objetivos que me tracé para hacer esta presentación fue presentar una perspectiva de la situación actual del dolor lumbar a nivel mundial, hacer un repaso corto en cuanto a la fisiopatología para así exponer como las hipótesis de los posibles orígenes del dolor, hacer un enfoque inicial de historia clínica de examen físico en el consultorio, presentar el sistema de clasificación por banderas y presentarles algo del manejo médico inicial no quirúrgico. Entonces, para empezar, pues debemos primero definir qué es el dolor lumbar. El dolor lumbar se define como aquel dolor o tensión muscular que está localizado por debajo del margen costal y por encima de los pliegues glúteos inferiores, que se puede presentar sí o no con dolor radicular, que es aquel dolor que siguiendo un patrón de un dermatoma se irradia hacia los miembros inferiores. Teniendo en cuenta esta definición, pues podríamos decir que casi todas las personas en el mundo hemos tenido o vamos a presentar en algún momento algún tipo de dolor de esas características. En cuanto a la magnitud del problema, según el estudio de carga mundial de enfermedades del 2016, ellos lo que hacen es medir los principales motivos de consulta y causas de discapacidad en más de 160 países en el mundo. Encontraron que la principal causa de daños vividos con discapacidad es el dolor lumbar. Esto nos habla pues de la importancia de saber enfocar a estos pacientes. Los estudios en cuanto a prevalencia varían mucho según el lugar o la definición de dolor que se tenga. Se habla de una prevalencia que va del 65 hasta el 80% y una prevalencia al año en la población general del 18%, con un grupo de edad entre 40 y 80 años que pueden estar más afectados y que incluso cuando en ellos se presenta el dolor, por lo regular es más severo y asociado a patologías más graves. Y el riesgo de recurrencia en un año puede ser hasta el 25%. Se ha encontrado una ligera asociación o una prevalencia mejor superior en las mujeres en cuanto a los hombres hasta el 20%. En cuanto a los grupos, a los estados socioeconómicos, se ha encontrado que las personas menos favorecidas socioeconómicamente son susceptibles a tener dolores más persistentes, dolor crónico, y que incluso cuando se presenta el dolor presentan mayor limitación funcional. Y en cuanto a los grupos de edades, en los adultos, si comparamos adultos y adolescentes, se ha encontrado que en los adultos la prevalencia es casi el doble. Haciendo una, si distribuimos la prevalencia del dolor según los ingresos de los países, probablemente debido a los subregistros, se ha encontrado que en los países de bajos ingresos la prevalencia es mucho menor que en los países de altos ingresos. Para nuestra población en América Latina, la prevalencia que se ha encontrado es hasta el 31%, que es muy similar a lo que se ha reportado en los países de altos ingresos. En la parte económica, según en los países donde se pone más atención a esta enfermedad, por ejemplo en Australia se ha encontrado que al año se gastan más o menos 9 billones de dólares en la atención de estos pacientes. Llama la atención que de todo este valor, solamente el 11% está asociado directamente a los gastos en la consulta o en los gastos directos en la patología. El resto del porcentaje se da es por los costos indirectos o por ejemplo, cuando la gente deja de ir a trabajar y los gastos que esto deriva. Bueno, pero entonces, ¿qué nos puede explicar que haya tanta variación en cuanto a la presentación o a la prevalencia de esta enfermedad? Pues debemos tener en cuenta que esto es una condición compleja y multifactorial que se desarrolla por interacción de varios factores de riesgo. Podemos dividir esos factores de riesgo en físicos, en estilos de vida y en factores psicológicos. En los factores físicos se ha encontrado que el sedentarismo o el levantar objetos pesados de una manera inadecuada pueden ser un factor predisponente.
En cuanto a los estilos de vida, la obesidad y el uso y fumar tabaco también se ha encontrado que tiene una asociación directa con el dolor lumbar. Y una parte muy importante que son los factores psicológicos de los cuales lo voy a hablar más adelante, como por ejemplo el estrés emocional o la misma percepción que tienen los pacientes del dolor, son una de las causas más importantes para presentar esa patología. Pero aparte de esto, en estudios recientes también se ha encontrado que hay una fuerte asociación con factores genéticos. Eh, en estudios en gemelos se ha encontrado hasta una relación del 32 al 44% del dolor lumbar. En estudios más recientes, donde miran estudios de asociación del genoma, se han encontrado que esta enfermedad tiene una heredabilidad hasta del 7%. E incluso en familias que se han encontrado que tienen ciática o dolor radicular en varios miembros de una familia, se han encontrado cambios que se han asociado con alteraciones genéticas. En cuanto a la fisiopatología, a pesar de una enfermedad de base que lo explique, por muchos años se manejó el concepto del modelo simplista, en el cual se decía que el dolor era causado por un sobreesfuerzo o un trauma directo que iba a causar algún daño o una degeneración en alguna de las estructuras de la columna. Este modelo se aplicaba sobre todo cuando el dolor era provocado en sitios de trabajo. Pero en los estudios más recientes hemos encontrado que hay una asociación modesta o muy leve entre el trauma físico o la degeneración de las estructuras de la columna con el dolor, y que incluso en un tercio de los pacientes ellos ni siquiera recuerdan o tienen un desencadenante que explique ese daño en la columna que lleva el dolor. Es más, también se ha encontrado por el contrario que factores que podría uno decir que son no dolorosos, como el solo hecho de estar cansado, son tan peligrosos en desencadenar dolor como los mismos factores físicos. Además, el estrés emocional o el solo hecho de no estar satisfecho con el trabajo son predictores de que los pacientes presenten dolor lumbar, más que el trabajo o la carga física en sí que esté realizando en el trabajo. Pero entonces, ¿qué nos puede explicar el dolor? ¿Cuál puede ser como la estructura o el daño que nos explique el dolor lumbar? Si vemos, la mayor parte de las estructuras de la columna tienen inervación nerviosa. Estamos hablando de que los músculos, los tendones, ligamentos, el mismo cuerpo vertebral en sí, todos están inervados con inervación sensitiva, entonces podrían ser una causa posible del dolor. Podríamos tener alguna alteración bioquímica como una inflamación o una causa traumática o degenerativa que podría alterar esas estructuras y llevar a presentar el dolor. Una de las estructuras que más ha llevado protagonismo en esta explicación es el disco intervertebral. A pesar de que él no tiene inervación sensitiva en toda su anatomía, sí se ha encontrado alguna ligera asociación en cambios imaginológicos en el disco intervertebral asociados con dolor lumbar. Como vemos en esta gráfica, los cambios degenerativos pueden llevar a inflamación y a daño de las estructuras que están circundando el disco intervertebral, y eso podría ser como la explicación del dolor. Otra de las posibles causas o que ha asociado al dolor lumbar es los cambios tipo MODIC. Esos cambios tipo MODIC son daños que se atribuyen sobre todo a trauma, que se presentan en la parte de la placa terminal del disco vertebral, y se han dividido en tres grupos. El grupo 1 son cuando se presenta edema óseo, inflamación y tejido de granulación fibrovascular. Este tipo 1 es el que más se ha asociado a cambios radiológicos que se presentan en pacientes con dolor. Incluso en estudios recientes se ha encontrado alguna asociación con infección por Cutibacterium agnes, y al parecer esto conlleva a desencadenantes de mediadores inflamatorios
que posiblemente sean la causa del dolor, pero como les digo, es una asociación modesta e incluso en personas sanas también se han encontrado esos cambios y no han presentado el dolor lumbar. Otra de las estructuras que nos podría explicar o llevar a presentar el dolor son la parte muscular y las articulaciones facetarias. En la parte muscular, sobre todo los músculos multífidos pequeños, que son aquellos que van desde la apófisis transversa hasta la apófisis espinosa de 2 vértebras por encima, se han encontrado que tienen relación con esta patología. Y en cuanto a la articulación facetaria, recordemos que esa está inervada por ramas de ramas dorsales de la raíz nerviosa. Y se ha encontrado también una ligera asociación como una causa de dolor. Otra de las posibles patologías que nos pueden llevar a presentar el dolor es cuando se presenta alguna alteración bioquímica o de compresión de las raíces nerviosas, y esto podría explicar el dolor radicular. Pero como en el mismo dolor lumbar, la fisiopatología no está muy clara todavía. Lo que sí nos puede indicar es más o menos el patrón de irradiación, darnos una idea de en qué nivel se está produciendo la alteración y como les decía, pues puede ser lesiones directas o indirectas, puede ser una inflamación en un punto específico o una lesión directa como una hernia discal que esté provocando una compresión. Pero bueno, entonces en la mayoría de los pacientes no vamos a encontrar una patología específica que explique los síntomas. Solamente en menos del 5% de esos pacientes vamos a encontrar alguna lesión como fracturas traumáticas o por osteoporosis, y cerca del 1% de los pacientes el dolor va a ser debido a alguna neoplasia, infecciones o inflamación. Y en el 2% va a ser un dolor referido de alguna víscera abdominal. Se habla, por ejemplo, de los cólicos renales, de cálculos o de aneurismas de la aorta como posibles causas de dolor referido en la parte lumbar, pero como vemos, más del 90% de los pacientes no van a tener una causa específica. Y por el contrario, también se han encontrado hallazgos patológicos en la resonancia en pacientes que están asintomáticos. Entonces, esto se ha asociado como por ejemplo lo que se presenta en la osteoartrosis, que no siempre los daños estructurales que vemos en las imágenes van a estar relacionados con el dolor o los síntomas del paciente. Posiblemente esto se deba a diferencias anatómicas o fisiopatológicas entre los individuos y que la percepción o la causa del dolor sea diferente. También se ha explicado pronto por respuestas inmunológicas o inflamatorias que sean diferentes y que por eso no siempre sea igual los síntomas. Pero entonces, en definitiva, si no encontramos una causa anatómica que nos dé la explicación de los síntomas, entonces, ¿cuál podría ser la causa de que algunos pacientes presenten dolor con estas alteraciones y otros no? Entonces, según estudios recientes, al parecer la principal explicación para esto son los mecanismos cerebrales. En pacientes, sobre todo con dolor crónico, se han encontrado cambios estructurales en la materia gris, diferente a los pacientes con dolor que no presentan dolor o que tienen dolor agudo que se resuelve. Se han hecho estudios funcionales buscando las alteraciones en reposo y después de alguna estimulación periférica, y se ha encontrado que en estos pacientes hay unos cambios, como ya les decía, en la conducción cerebral. Y esos mismos cambios nos podrían explicar esa transición que se da del dolor agudo a crónico, porque algunos pacientes van a desarrollar dolor crónico y otros no. Se ha encontrado que en estos pacientes hay volúmenes de la amígdala que son mucho más pequeños que en los pacientes que no desarrollan dolor crónico. E incluso se ha encontrado que hay alteraciones en estructuras cerebrales que son similares a las alteraciones que se encuentran en pacientes con alteraciones afectivas. Y esto nos podría explicar por qué los pacientes con dolor crónico están tan asociados a patologías psiquiátricas. Una de las explicaciones que se da para eso también es la misma cognición que el paciente le da a la percepción de su dolor. Las personas, por sus experiencias,
o por lo ver de lo que le ha pasado a otras personas, se generan como una cognición, por decirlo así, del dolor, de que de pronto ese dolor los va a llevar a estar más discapacitados o a tener más daño, y ese mismo pensamiento o esa misma percepción que detiene es lo que hace que en algunas personas se desarrolle dolor crónico y dolores mucho más severos. Entonces, en resumen, vamos a tener que hay múltiples factores biofísicos, como ya lo vimos, alteración de algunas de las estructuras de la columna, comorbilidades, factores sociales, factores psicológicos y factores incluso genéticos, que van a llevar a que se experimente dolor, y esa experiencia de dolor va a estar muy dada por el estímulo nociceptivo y por el procesamiento central que cada persona le dé a su dolor. Y esta experiencia de dolor pues va a llevar a algún grado de discapacidad, que podría ser como retroalimentar en la misma percepción del dolor y hacerlo mucho más severo. Bueno, entonces, pasando de esa parte de la explicación fisiopatológica del dolor, vamos a hacer un enfoque inicial de cómo debemos clasificar a estos pacientes y cómo debe ser el manejo. Entonces, para clasificarlos, se propone que hay 4 grupos de pacientes grandes, y que en estos grupos el mayor porcentaje de pacientes, como les decía anteriormente, va a estar en el grupo de dolor inespecífico. Más del 90% de las veces no vamos a tener una causa clara de dolor. Otro porcentaje más pequeño, como les decía antes, va a estar causados por un dolor en una víscera, o sea, va a ser un dolor irradiado de una patología abdominal o pélvica. Otros van a tener síndromes radiculares, y una pequeña proporción va a tener una patología específica de la columna que nos va a explicar el dolor. Y cuando este dolor completa más de 3 meses, pues vamos a clasificarlos en agudos y crónicos. Entonces, como una presentación grande, el enfoque inicial es: vamos a ir los pacientes que tienen una patología específica de la columna o un dolor visceral irradiado. Esos pacientes muy seguramente van a necesitar alguna ayuda diagnóstica enfocados directamente en lo que estemos sospechando. Y los pacientes que no tienen un dolor específico, o los que están en el grupo de dolor radicular, por lo general no van a requerir estudios adicionales, a no ser de que ya hayamos hecho un manejo y no haya tenido respuesta. En el enfoque inicial siempre va a ser muy importante, lo primero es descartar alguna patología grave. Esto lo podemos hacer con los signos de alarma o banderas rojas que casi todos conocemos. Pero aparte de esas banderas rojas, recientemente se ha propuesto clasificar a los pacientes según los riesgos psicosociales y los riesgos clínicos en todos estos grupos. Pues las banderas rojas son para las patologías graves que tenemos que descartar y tratar a tiempo, porque pueden poner en riesgo la vida del paciente. Las banderas naranjas son aquellas que se presentan en pacientes con síntomas psiquiátricos. Las banderas amarillas son todas aquellas que nos van a hablar de cómo es la percepción y la respuesta emocional del paciente ante su dolor. Las banderas azules son cómo el dolor va a alterar el trabajo de los pacientes, y las banderas negras son todos esos obstáculos del sistema que van a llevar a que el paciente no tenga una buena atención, o incluso en estos pacientes que son demandantes o que tienen problemas médico-legales, también podría decirse que están en este grupo. Entonces, en cuanto a las banderas rojas, se ha encontrado que tienen una baja sensibilidad, y que incluso hasta el 80% de los pacientes con dolor lumbar pueden tener alguna de las banderas rojas clásicas, pero que de ese 80% solamente un 1% en realidad van a tener alguna patología grave. Entonces, lo que se ha dicho recientemente, o lo que se ha encontrado, es que se han dividido esas banderas rojas como por las que tienen mayor inferencia a la hora de hacer un diagnóstico. Y estas 3 son como las que han mostrado mayor valor predictivo. Cuando hay alguna alteración en el control de esfínteres, esto nos va a hablar de un síndrome de Cauda-Equina. En pacientes que tienen riesgo de infección, aquellos que tienen uso de drogas intravenosas, que han tenido fiebre o infecciones recientes, y en los pacientes con historia previa de cáncer, diferente a cáncer de piel no melanoma, porque eso nos va a hablar de alguna metástasis. Hay otras banderas rojas, como les decía: ser mayor de 50 años, menor de 15, tener síntomas constitucionales, haber tenido traumas recientes.
pero como les contaba, estos no se ha encontrado que tenga tanto valor predictivo como estas tres. En cuanto a las banderas naranja, que son todos los síntomas psiquiátricos, sobre todo hay que tener en cuenta trastornos del afecto como depresión o desórdenes de personalidad. En cuanto a las banderas amarillas, siempre debemos indagar o tener presente a la hora de valorar a nuestros pacientes cuál es como la creencia o la percepción que el paciente tiene acerca de su dolor y cuáles son las expectativas que él tiene en cuanto al manejo. Mirar también la parte de ansiedad, miedo que esto le genera al paciente y sobre todo eso se puede encontrar en los pacientes que vemos que tienen una dependencia excesiva a tratamientos pasivos por el miedo que ellos tienen como si hacen alguna actividad volverse a lesionar. Las banderas azules son aquellas que están relacionadas con el trabajo. Eh, Como les decía anteriormente, son pacientes que de pronto creen, solamente tienen la creencia que su trabajo es muy pesado o que de pronto su jefe o sus compañeros de trabajo no son de ayuda como lo suficiente. Entonces esa percepción que ellos tienen del trabajo, más que el trabajo en sí, de que signifique tener cargas pesadas, es lo que va a llevar a estos pacientes a presentar dolor. Y en las banderas negras son sobre todo aquellos pacientes de ARL que tienen problemas médico-legales o que están buscando, por decirlo así, tener algún beneficio de su enfermedad, pues nos va a hablar de estos signos de riesgo. Bueno, en cuanto a la evaluación propiamente, vamos a clasificar a los pacientes, como les decía inicialmente, según el tiempo. Van a estar en dos grandes grupos, que son los pacientes con dolor agudo y crónico, en aquellos que tienen más o menos de 3 meses de evolución del dolor. Siempre es muy importante valorar las escalas de dolor para saber en realidad qué tan fuerte o qué tan alta es la percepción del dolor de esos pacientes. Podemos utilizar las escalas visual análogas o las escalas numéricas y procurar siempre dejarlo en la historia clínica registrado. Siempre mirar el tipo de dolor del paciente, haciendo pues una evaluación semiológica completa, mirar si es dolor quemante, si es un dolor punzante, un dolor eléctrico, y eso nos podría ayudar a enfocar como cuál podría ser la causa o la estructura que está alterada y que está provocando el dolor. Siempre diferenciar si es un dolor axial o si es un dolor radicular. El dolor radicular, siempre mirar qué patrón dermatómico está siguiendo, y eso nos puede ayudar a caracterizar a qué nivel está la lesión. Mirar si hay algún tipo de desencadenante, si el paciente recuerda haber tenido alguna situación específica, algún trauma que desencadenó el dolor, y siempre mirar qué factores pueden mejorar o empeorar el dolor, si hay alguna posición o alguna actividad que el paciente relacione con el inicio de su dolor. Siempre también en la evaluación mirar la historia previa, si el paciente ya ha tenido dolor antes, si se han hecho estudios y qué tipo de manejos ha recibido, qué cambios en la presentación o si los síntomas han progresado, y ese dolor que tanto está afectando su funcionalidad, si está afectando su vida laboral o sus actividades de la vida diaria. Y siempre mirar toda la otra parte psicoafectiva, mirar que si el paciente tiene estrés social o psicológico, si tiene antecedentes de depresión o abuso de sustancias, que esto nos podría hablar de las banderas naranjas o amarillas, y nos podría también hablar de que son pacientes de riesgo de presentar dolor crónico. Siempre indagar por los síntomas neurológicos, es muy importante preguntar si hay alguna alteración en la marcha o debilidad en miembros inferiores, acerca de la sensibilidad de las piernas. Preguntar también sobre el control de esfínteres, es muy importante siempre hacerlo porque puede que los pacientes piensen que esto no tiene nada que ver con su dolor y no lo manifiesten en la consulta. Y también indagar sobre la anestesia en silla de montar, que estos dos últimos nos podrían estar hablando de un síndrome de Caudequina. Al examen físico, siempre hacer un examen inicial general, mirar la apariencia del paciente desde que entra al consultorio. Eso nos podría dar mucha información acerca, por ejemplo, de su estado emocional, mirar la marcha, mirar, como les decía, el estado de ánimo,
y el pensamiento del paciente, mirar toda la parte neurológica completa, hacer un examen de la fuerza motora, de la sensibilidad y los reflejos tendinosos. Recordar cuáles son los niveles neurológicos en los miembros inferiores. El E4 lo podemos evaluar haciendo que el paciente camine en talones, se puede evaluar el reflejo del tendón patelar y la parte sensitiva es toda la parte medial del pie. El E5 no tiene un reflejo específico, podemos valorar la parte sensitiva en el primer espacio interdigital del pie, y el S1 se puede valorar haciendo que el paciente camine de punta, se valora el reflejo del tendón de Aquiles, y la parte sensitiva en toda la cara lateral del pie se podría valorar. Siempre mirar la postura y alineación para mirar si hay alguna escoliosis o hiperlordosis lumbar que sea evidente, y que esto nos ayude a hacer el enfoque inicial del paciente. Siempre muy importante hacer una palpación de todos los músculos paraespinales y de la apófisis espinosas de la columna. Cuando hay sensibilidad en la región paraespinal, eso nos podría estar hablando de una artropatía facetaria o de un dolor miofacial. Cuando hay dolor a la palpación ligera, nos podría también hablar de una alododinia o una hiperalgesia, lo que nos podría estar hablando de un dolor neuropático. Siempre mirar los arcos de movimiento, recordar que los arcos normales de flexión es hasta 90 grados, extensión más o menos de 30, rotación lateral de 60 y flexión lateral de 25. Se dice que cuando hay dolor por rotación lateral y extensión, esto nos podría hablar de una patología facetaria, y que cuando hay dolor en flexión nos podría hablar de una patología discogénica o relacionada con el cuerpo vertebral, porque esto está provocando carga axial sobre la columna y eso es lo que está provocando el dolor. Siempre tener en cuenta las maniobras específicas, como el test de Patrick o maniobra de Faber, que es hacer una flexión, abducción, rotación externa de la cadera. Cuando hay dolor inguinal, al realizar esta maniobra nos podría hablar de una patología propiamente de la cadera, y cuando hay dolor en la región lumbar nos podría estar hablando más de una patología sacroiliaca. El test de la SEC o test con la pierna estirada, como todos lo conocemos, se trata de hacer una extensión, una elevación mejor de la pierna afectada con la rodilla en extensión, y cuando es positivo, cuando se presenta el dolor entre más o menos 30 a 35 grados hasta los 75 grados. Esta prueba se ha encontrado que es muy sensible, tiene una sensibilidad hasta el 91%, pero es poco específica, solamente el 26%. Otros de los test que nos podría ayudar a evaluar la parte sacroiliaca es el test de Genslen, que tiene una sensibilidad del 53% y una especificidad del 71%. Como vemos en la gráfica, se trata de hacer una flexión máxima de una de las caderas y una extensión de la otra. Si esto reproduce el dolor lumbar, pues nos podría estar hablando de una patología sacroiliaca. Y siempre tener muy presentes los signos de Waddell. Los signos de Waddell nos van a estar hablando de que muy probablemente el dolor de nuestro paciente sea un dolor que no tiene una causa anatómica específica, o por decirlo así, que es un dolor simulado. En estos pacientes podemos hacer una palpación superficial, y esto va a generar muchísimo dolor, pues que en sí no debería provocarlo. Vamos a encontrar que es un paciente con reacciones exageradas al examen físico o emotivas, o sea que tiene un llanto fácil. Se puede encontrar que tiene un LASEK muy positivo cuando el paciente está acostado, pero hacer test de distracción o al hacerlo con el paciente sentado, pues no se va a encontrar el signo de LASEK. También podemos encontrar un dolor lumbar al comprimir suavemente la cabeza. Eso no tendría por qué provocar ningún dolor, pero en los signos de Waddell se puede encontrar. O cuando se hace una falsa rotación de la columna lumbar, o sea, se mueve todo el bloque de la pelvis, estos pacientes van a tener o van a reproducir dolor cuando no debería presentarse. Bueno, pasando de la parte del examen físico y la historia clínica, entonces una de las preguntas que siempre nos surge es cuándo y a qué paciente solicitarle imágenes.
Según el Colegio Americano de Médicos, en sus últimas guías del año pasado, ellos recomiendan que los pacientes que tienen un factor de riesgo fuerte para cáncer, o sea, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de cáncer y que están con dolor lumbar, en esos pacientes se podría de entrada pedir una radiografía simple y una BCG. Y una resonancia podría estar indicada de urgencia o en el momento inicial en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de infección, o sea, que pacientes que han tenido fiebre, que tienen infección reciente, que tienen antecedentes de inyecciones peridurales, pacientes con claros síntomas de una cauda-equina o que tienen un déficit neurológico severo. En estos pacientes de entrada podríamos pedir una resonancia. Y en el resto de pacientes se podrían pedir imágenes diferidas o después de haber hecho una prueba terapéutica. Por ejemplo, en pacientes con factores de riesgo débiles para cáncer, factores de riesgo, signos de espondilitis anquilosante o factores de riesgo por una fractura de compresión vertebral. Como les decía, uno puede hacer primero una prueba terapéutica. Si no hay mejoría, se podría optar por hacer una radiografía simple y ayudados o no de una BCG. Y la resonancia podría estar reservada para aquellos pacientes con signos y síntomas de radiculopatía, en un paciente que va a ser candidato a algún procedimiento, porque si es un paciente que de entrada vemos que no va a ser candidato ni a cirugía ni a infiltración, pues no tiene sentido hacer una imagen que no nos vaya a cambiar el manejo. Bueno, entonces, en estas guías ellos nos recomiendan que siempre que estamos evaluando a nuestro paciente debemos mirar cuáles son los factores de riesgo que tiene para desarrollar dolor crónico. Eh, Sabemos que el 10 al 15% de esos pacientes tienen factores para presentar dolor crónico y es esencial siempre identificarlos. Existen varias maneras de hacerlo, pues simplemente con lo que les contaba anteriormente de la clasificación por banderas, pues eso nos puede ayudar o a identificar qué pacientes tienen mayor riesgos. Pero para ser más específico, hay varias escalas que son de libre acceso y que están incluso validadas en nuestro idioma, que nos pueden, según el puntaje que nos dé, ayudar a orientar esos pacientes y saber si van a tener algún riesgo de dolor crónico. En cuanto a la prevención primaria, se han hecho muchas estrategias de prevención, sobre todo para modificar los sitios de trabajo donde posiblemente es una de las partes donde mayor se presente pacientes con dolor lumbar. Este es uno de los estudios clásicos en cuanto a prevención primaria, que fue un estudio de los años 90, cuando existía todavía la concepción del modelo simplista de que había alguna causa-efecto de dolor, y en este estudio, que fue un estudio controlado y aleatorizado de más de 2.500 pacientes, no se encontró que haya reducción del dolor cuando se hacían cambios en el sitio laboral, de hacer prácticas laborales seguras o reacomodación de la parte ergonómica del lugar de trabajo. Esto posiblemente por lo que les decía que el enfoque estaba muy hacia la parte simplista de que simplemente con cambiar alguna actividad física esto iba a mejorar el dolor. Pero como sabemos, el dolor no está causado por alguna lesión, por alguna causa específica solamente, sino que va a tener muchos factores que lo van a poder provocar o a poder cambiarlo. En este otro estudio de prevención primaria, donde revisaron más de 30.000 personas, se demostró que estrategias como para soportes de espalda o cambiar plantillas de los zapatos, o que la educación para prevenir eh, dolor de espalda, pues como para ayudar a los pacientes a que tuvieran mejores prácticas durante su trabajo, tenía una ligera asociación con mejoría del dolor, sobre todo la parte de la educación. Bueno, y ya por último, hablando algo del tratamiento, los objetivos que nos debemos trazar a la hora de enfrentarnos a estos pacientes es siempre tener una perspectiva biopsicosocial. O sea, no basta simplemente con enfocarnos en el modelo de causa y efecto, sino siempre mirar toda la parte psicológica del paciente. Hacer un enfoque escalonado del manejo, tener presente que el manejo en atención primaria nos va a ayudar
a enfocar bien a estos pacientes y a saber en quiénes solicitar estudios adicionales y en quiénes no. Y siempre estratificar el riesgo de dolor crónico para poder prevenirlo. Bueno, entonces, inicialmente vamos a dividir a los pacientes en los que tienen alto y bajo riesgo de presentar dolor crónico. En aquellos que tienen bajo riesgo de dolor crónico y que tienen una patología inespecífica, lo primero que vamos a hacer es educarlo acerca de su dolor, insistir en que pueda retomar sus actividades laborales y físicas diarias, hacer una educación sobre la autogestión del dolor, o sea, que el mismo paciente pueda tener algunas prácticas que le puedan mejorar su dolor, y si es un paciente con riesgo moderado de presentar dolor crónico, se considera o se recomienda hacer un monitoreo mucho más estrecho a esos pacientes. Y en los pacientes que tienen de entrada alto riesgo de presentar o que su dolor se vuelva crónico, en esos pacientes se recomienda hacer una intervención rápida, hacer valoraciones psicosociales, hacer un tratamiento orientado psicológicamente, incluso se habla de hacer terapias conductivo-conductuales y que en lo posible incluir al empleador en este tratamiento. Entonces, hablando algo del enfoque escalonado, que es la primera línea de manejo, lo primero que vamos a hacer es enseñarle al paciente medidas de autocuidado, algunos tipos de ejercicio y terapias físicas. En cuanto al ejercicio, no se ha demostrado que algún ejercicio en específico sea mejor que otro. Lo que sí se ha encontrado es que cuando se hacen ejercicios que mejoren toda su actividad, su capacidad física, no simplemente enfocados a ejercicios para la columna lumbar, pues van a tener algo de mejoría. Cuando este primer escalón no sirve o no presenta mejoría, se pueden hacer planes de ejercicio mucho más estructurados por parte de terapia física, e incluso se hablan de otras terapias como la manipulación espinal para hacer parte del manejo. Y como último escalón, en los pacientes que no mejoran con ninguno de estos dos anteriores, se habla de hacer tratamiento cognitivo-conductual por parte de psicología o psiquiatría. Como vemos en toda esta primera parte del manejo, no estamos incluyendo la parte farmacológica, porque incluso en las últimas guías del Reino Unido o de Estados Unidos, ellos el manejo farmacológico lo dejan como una segunda línea después de haber intentado todas esas terapias. Lo que sí no se recomienda son electroterapias, tracciones manuales o la utilización de algunas ortesis como cinturones, corsés o plantillas. No se ha encontrado que tenga asociación con mejoría del dolor. Como les decía, hay muchas terapias que han demostrado algún grado de eficacia en cuanto al tratamiento de esos pacientes, como por ejemplo el yoga, los pilates, incluso también dicen que la acupuntura ha demostrado ser eficaz. En cuanto a la parte farmacológica, se ha visto que el enfoque por escalera analgésica de la OMS no es efectiva. En cuanto al acetaminofén, según las últimas guías de Estados Unidos, ellos no recomiendan utilizar acetaminofén para el manejo de esos pacientes porque no se ha demostrado que sea efectivo, y por el contrario, sí se han encontrado efectos adversos, sobre todo hepáticos, con el uso de este medicamento. Y en cuanto a los opioides, pues tienen un efecto que no está del todo claro. En cuanto a opioides fuertes, parece que tienen algo de mejoría inicial, pero cuando se usa a largo plazo no parece haber mejoría. Y por el contrario, pues en estos pacientes puede llevar incluso a riesgo de adicciones, entonces está muy debatido sobre si utilizarlos de entrada o no. La piedra angular del tratamiento farmacológico van a ser los AINES. Siempre utilizarlos en dolor agudo cuando el paciente no tuvo una buena respuesta al tratamiento no farmacológico. Siempre recordar los factores de riesgo para patología gastrointestinal. En esos pacientes siempre usar AINES con algún tipo de protección gástrica. No se ha encontrado que algún AINE sea superior a otro, o sea, es indistinto de cuál se vaya a utilizar, y siempre que sea posible utilizarlo en la menor dosis posible, poner por el menor tiempo posible. Como les decía, el tramadol y la duloxetina son algunas opciones farmacológicas, pero de segunda línea, sobre todo en aquellos pacientes con dolor crónico. Los pacientes o el uso de opioides fuertes se ha asociado con alguna mejoría, pero en el corto plazo. A largo plazo no se ha visto que sean tan efectivos.
se podría usar tramadol más acetaminofén en aquellos pacientes con dolor agudo cuando los AINES no están indicados o cuando no hubo mejoría con estos. Ya hablando del manejo de las causas específicas, por ejemplo, para el dolor facetario, eh, la evidencia actual es controversial sobre qué tipo de terapias utilizar. Se recomienda, por ejemplo, en las guías NICE del Reino Unido, se recomienda primero hacer un bloqueo diagnóstico con algún anestésico local y si se confirma que hay mejoría con este, hacer alguna denervación por radiofrecuencia y se ha demostrado que en algunos pacientes podría mejorar, pero como les decía, la evidencia es debatida en cuanto a esta terapia. Para los síndromes radiculares, eh, también es debatido sobre si utilizar la misma medicación que se usa para el dolor no radicular. Por mucho tiempo se han usado los neuromoduladores como la pregabalina, pero en estudios recientes se ha encontrado que en realidad esa no tiene tanto efecto en este tipo de dolores. Alguna de las estrategias que se recomiendan es que pacientes que tienen dolor radicular, que ha durado más o menos de 2 a 3 semanas, se podría considerar hacer una inyección peridural con algún anestésico local o con corticoides. Y se recomienda siempre hacerlo guiado por imágenes por el riesgo pues, de alguna inyección intravascular. Y por último, en cuanto a la cirugía, se dice que nunca se debería hacer en dolor lumbar inespecífico porque no tenemos ni siquiera una causa clara de cuál es el dolor. En dolores radiculares se recomienda hacer descompresión para cuando el dolor es potencialmente causado por una enfermedad del disco que esté generando compresión, se podría pensar en hacer descompresión, pero en aquellos pacientes que ya se intentó un tratamiento no quirúrgico y que no hubo mejoría o cuando el dolor es muy severo. Bueno, y por último, entonces, como mensajes para llevar a casa, tener presente que el dolor lumbar agudo es una condición clínica muy frecuente, que la historia clínica y el examen físico son la principal herramienta que tenemos de enfoque para esos pacientes y que en más del 90% de los casos no van a tener una causa específica. Las imágenes se deben solicitar solo a un grupo específico de pacientes, como ya vimos cuáles son las indicaciones, debemos reconocer los factores de riesgo para cuando se puede presentar el dolor crónico. Como un mensaje grande es que la mayoría de las estructuras de la columna lumbar pueden ser una fuente potencial de dolor, pero faltan pruebas confiables para identificar cuál es la estructura específica que está implicada en un paciente dado. Y de esa misma manera, cuál podría ser el tratamiento específico para cada una de esas estructuras alteradas. El tratamiento se debe realizar siguiendo siempre un enfoque biopsicosocial, ya no va a ser más enfoque simplista sobre causa y efecto, sino mirar todo el contexto del paciente. Es esencial, sobre todo en los pacientes con dolor crónico, una buena relación médico-paciente. Se ha demostrado que los ejercicios, la terapia física, las asesorías psicológicas y las terapias alternativas son efectivas. Los fármacos siempre están en una segunda línea de manejo, nunca van a ser de entrada el manejo inicial, y la cirugía tiene pocas indicaciones y para un grupo seleccionado de pacientes. Listo, muchas gracias, eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta.